La sensación sustentable del éxito es la paz que tienes de saber que el éxito en tu vida es lo cotidiano. ¿Qué significa esto? Bueno, desde el punto de vista que siempre nosotros usamos en este despertar a la conciencia, que tiene más que ver con esta conciencia energética y cómo nosotros manifestamos en la realidad todo lo que nosotros pensamos, sentimos, hacemos. Esto tiene un significado muy profundo. ¿Por qué? Porque mientras que para mí el éxito sea algo que pasa muy ocasionalmente, que es algo extraordinario en mi vida, que es algo que ni siquiera conozco, por lo tanto ni siquiera sé cómo se siente tener ese éxito o esos logros, entonces mi sensación es de imposible, es de lejos, es de no ocurre, no llega nunca. ¿Por qué? Porque de alguna forma, aunque yo no esté pensando en eso, porque a lo mejor yo estoy pensando en que lo quiero ese éxito, pues no es la información que está recibiendo mi inconsciente. Y esto justamente es donde también la psicología se empata con esta conciencia energética, porque al final es la información que le estamos dando a nuestro inconsciente y es la forma en la que nosotros vamos a interpretar la propia realidad. Y es ahí donde Satoris, como aquel que ya les he dicho de cuando algo muy bueno te pase, no te alegres demasiado, mantén la emoción estable y sigue caminando. Y si algo terriblemente malo te sucede, no te entristezcas demasiado, mantén la emoción estable y sigue caminando. Estamos hablando exactamente de lo mismo, de que la mejor forma es justo no entrar en estos pánicos, en estas ansiedades, en estas emociones explosivas, porque lo único que estamos haciendo es viviendo el futuro y el pasado en este momento y nos estamos creando un caos en nuestra vida y lejos de atraer lo que queremos casi siempre lo estamos alejando. Además, démonos cuenta de una cosa, siempre cuando tú experimentas una sensación profunda de paz en tu cotidiano, tiene que ver con esos momentos en que logras o superas un reto en el que por fin es hasta como que aflojas el cuerpo y muchos a veces hasta lloramos, ¿no? Porque sentimos que ya solucionamos, ya no hay un problema allí. Cuando lo podemos soltar entre esta pequeña emoción que dura nada a llegar a esta sensación de ya está, ¿no? Esa emoción al final, cuando nosotros la intencionamos hacia las situaciones que no podemos cambiar, que estamos conflictuados, cuando entendemos que esa es la misma sensación que queremos lograr y que para poderla lograr en el futuro tengo que sentirla en el presente para manifestarla, pues entonces el círculo se cierra, ¿no? Y podemos entender cómo podemos de una forma mucho más eficiente manifestar esas cosas que realmente queremos en la vida. Pero esto es parte de este gran aprendizaje de quiénes somos nosotros, de cómo nos estamos interpretando en esta vida, porque recordemos que también todo empieza por la propia percepción que tenemos de la realidad. Entonces, lo que tiene que haber es un cambio profundo de esta percepción que yo tengo y para eso me tengo que conocer. Dentro de esta plática de relájate, no te claves, uno de los puntos que yo quería tocar es justo cómo nosotros tenemos primero como muy devaluadas estas palabras, ¿no? Porque aunque nos lo dicen constantemente y nosotros también lo decimos y hasta es algo que en algún punto sabemos que es importante y que nos va a ayudar, pues de alguna forma pues no tienen este peso en nosotros, ¿no? Porque ¿qué sucede? Por lo general creo que si simplemente me relajo, que si suelto el tema, pues que estoy siendo tal vez irresponsable, conformista, que tal vez va a pasar algo peor, que me voy a arrepentir, que no está bien, porque al final pertenece a todo el grupo de creencias que nosotros tenemos como ya demasiado incorporadas en nuestro ser y que nunca cuestionamos. Y que no nos damos cuenta de que cuando aparecen pláticas como estas y que alguien llega y nos habla de estar en el presente, pues
parece que sí tiene sentido, pero a la vez es como qué difícil, porque es que lo que me preocupa y siempre me va a preocupar. ¿Cómo me puede dejar de preocupar? ¿Cómo hago para simplemente no preocuparme? Pues es que un poco es que te des cuenta que al final eres tú decidiendo no dejar la preocupación. Y tal vez tenga que ver justo con la forma en la que percibimos la realidad, en la que todavía no entendemos que la conciencia no tiene que ver con lo que yo estoy pensando, platicando o creyendo, sino que es una percepción muchísimo más grande de la realidad, que tiene que ver también con lo que siento, no nada más en mí, sino fuera de mí, con lo que creo muy profundamente. Es toda la percepción, es todo lo que hacemos con esta percepción y muchísimo más, pero esa conciencia es lo que no se puede explicar. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay un valor muy profundo en relájate, no te claves, ¿no? Que tiene que ver justo con estate aquí presente y acepta la realidad para que algo se transforme, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que esto de relajarte, de no clavarte, ya en sí tiene un propósito. Pero cuando yo soy consciente de eso, cuando me doy cuenta de cómo funciona, pues entonces puede ser todavía una herramienta más grande para que yo pueda trabajarlo de una forma más eficiente. Tengamos una imagen que es la del péndulo, ¿no? Entonces yo tengo el péndulo y lo llevo a un extremo a mi izquierda, lo suelto y el péndulo se va hacia el otro extremo, hacia la derecha. Y va en este movimiento compensatorio una y otra vez, y puede tal vez quedarse ahí para siempre. Pero de repente yo detengo el péndulo en mi lado izquierdo y lo mantengo ahí detenido. Esto es lo que llamamos resistencia, miedo, negación, ¿sí? La energía mala, o lo que consideramos malo prácticamente, o como la mayoría de las cosas que percibimos como carencias, enfermedades, conflictos, traumas, porque es una energía que se ha quedado detenida. Entonces, lo primero que tengo que darme cuenta es que no es que sea malo en sí, sino que lo que hay es que está siendo retenido. Nosotros, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, nosotros creamos la resistencia a través de nuestro miedo, a través de nuestra no quiero que pase y de nuestro quiero demasiado algo, ¿no? Que mayormente pues son manifestaciones de carencia. Entonces, para que esto se mueva, lo primero que tengo que hacer es reconocerlo para que entre en la neutralidad, ¿sí? Por lo general, yo lo que les digo es no seamos positivos, porque lo positivo sería como forzar la energía otra vez y eso nos lleva a más caos. Lo que tenemos que hacer es aprender a aceptarlo para que el péndulo llegue a la neutralidad, que es la aceptación en el presente, para que de ahí el movimiento compensatorio solo nos lleve hacia lo positivo. Es decir, yo realmente lo que hago es conscientemente me relajo y para eso tengo la respiración que me conecta al presente. Recuerda que siempre que respiras conscientemente estás en el presente, estás abandonando el pensamiento. De hecho, yo muchas veces cuando siento que traigo un ruido ahí que no me deja, lo que hago es que me provoco un bostezo profundo como para soltarlo, aunque sea esos segundos, y digo, ya lo solté y me pongo a hacer alguna otra cosa, abandono ese pensamiento, porque si regreso, pues voy a volver otra vez a mi caos. Entonces, prácticamente date cuenta que el relajarte tiene mucho que ver también con esta oxigenación, con estar en este momento de una forma consciente, y qué mejor que con la respiración. No te claves, tienes que darte cuenta qué es lo que tienes que soltar. Al final es lo que tienes que reconocer y tienes que dejar de pelear y tienes que aceptar que simplemente es sin ningún tipo de pensamiento. Ahí es el no te claves, pero relájate y no te claves tienen un sentido si yo me doy cuenta que energéticamente lo que hago en ese momento es permitir que de la neutralidad el movimiento compensatorio vaya hacia el otro lado, que es lo que yo consideraría lo bueno en este momento, hasta que se recupere otra vez este movimiento de péndulo, porque problemas siempre van a existir.
Cuando yo aprendo a no generar la resistencia, como dice el Satori, no entristezcas demasiado, relájate, cálmate, ¿sí? Entonces hay menos resistencia y es más fácil que yo pueda llegar a la neutralidad y permitir que se vaya moviendo, que todo se vaya moviendo, no importa si es una enfermedad, no importa si es una situación de amor laboral, de lo que sea. Al final es que tú tienes que permitir que la energía fluya diferente en ti. Tú no tienes que saber de qué forma la energía te va a sanar o de qué forma la energía va a transmutar una situación difícil en tu vida. Tú simplemente tienes que tener la intención de que eso ocurra. ¿Cómo? Pues justamente encontrando esta sensación de relajarte, porque al final esta intención te tiene que llevar a esta sensación de relajarte, para que esta sensación tú la puedas proyectar en el futuro y como no hay tiempo, estás conectándote con esa realidad futura donde es posible y entonces tú lo puedes atraer eso de una forma mucho más eficiente. Pero todo esto tiene que venir obviamente de entenderme, de conocerme, de observarme, de no juzgarme, para poder hacer estos movimientos, ¿sí?, energéticos de polaridad. Para eso, justamente, el resignificar esta parte de relajarnos, de no clavarnos, y entender que tienen que tener este propósito mucho más trascendente, mucho más de conciencia, porque lo que tenemos que hacer es construir nuestra mejor realidad, no pensarla. Y para poder construirla lo tenemos que hacer desde una acción consciente muy concreta que sería soltar, ¿sí? Es decir, ya entendimos que para soltar tengo que estar relajado, ¿no? Porque pues va junto con pegado. Pero entonces hay dos formas de poder soltar. Una que pues es la que para muchos nos podría parecer súper difícil, súper complicada, porque sería como la que muchos tenemos conceptualizada como la que hacen los seres iluminados, ¿no? Que sería soltar y confiar, absolutamente. Es decir, no sé a dónde voy, no sé qué va a pasar, yo solamente suelto, confío, fluyo con la vida, no voy con ningún propósito, no voy queriendo entender nada, simplemente voy fluyendo donde la vida me lleve. A lo que la vida me ponga enfrente para trabajar, eso es lo que voy a trabajar porque es lo que necesito trabajar. Y eso pues sí, es el proceso de un iluminado, porque pues va solamente en la fe y la aceptación. Y hacia allá es hacia donde deberíamos de ir todos en realidad, en un proceso de nuestro propio existir y llegar justamente a esos momentos en los que simplemente aceptas y fluyes. Pero el segundo, que es el que a todos nos sirve muy bien, ¿no?, que es el soltar con un propósito. Es decir, en el momento que yo decido relajarme y aceptar la situación, no es solamente hacerlo como un acto hueco o vacío, que evidentemente me está haciendo sentir irresponsable, que me está haciendo sentir descuidado, desobligado, que no me importa nada, que me vale todo, ¿no? Y que ahí ya tendríamos que empezar a observar entre el pensamiento y la sensación, ¿sí? No están siendo coherentes, ¿ok? Pero bueno, de soltar con una intención es que yo estoy soltando, pero porque estoy elevando este acto a lo que va a pasar desde mi intención. Y mi intención es algo que en mi mente sí o sí pasa. ¿Por qué? Porque al final la intención es muy parecida a una creencia, ¿ok? O sea, al final nuestra intención también es una imagen, es una idea, ¿no?, con una emoción. Y es básicamente de donde se construyen nuestras creencias. Entonces, primer paso para yo poder crear esta intención, bueno, que esta intención la vamos a crear desde lo evidente a lo incongruente, ¿ok? Y ahorita les voy a explicar por qué. Lo evidente, que es el primer paso, es reconocer qué es lo que quiero. ¿Qué es eso que yo tanto quiero? ¿Cómo quiero que eso esté presente en mi vida? ¿Cómo quiero que eso se manifieste de alguna forma en mí? Y una vez que yo tengo como muy clara todo eso, voy a primero a percibir si esto que quiero es lo que estoy sintiendo. ¿Qué tan congruente es esto que yo estoy diciendo que quiero en mi vida? ¿Siento que realmente es algo posible, que es algo que me va a pasar? ¿O realmente lo que siento es que no?
O sea, por mucho que yo lo quiera, por mucho que yo lo desee, por mucho que yo lo trabaje, no siento que va a pasar, ¿sí? O por mucho que yo me lo imagine lo que quiero, tenga muy claro lo que quiero y sienta que ya lo tengo, ¿no? Tampoco me hace sentir que ya no siento angustia, que ya no siento ansiedad o que con eso ya de verdad todo en mi vida se va a sentir bien, se va a sentir que está fluyendo bien. Es decir, nosotros tenemos que ser justamente estos observadores. No solamente engañarme en que me imagino eso que quiero, ¿no? Y que me imagino lo que debería de sentir, que esa es otra, ¿no? Que a lo mejor lo que estoy sintiendo no es congruente o coherente con la imagen que me estoy poniendo, con la intención que estoy teniendo, ¿no? Entonces, yo no me puedo engañar, yo sí quiero esta realización, esta mejor versión de mí, como quiera que cada uno se proyecte, ¿no? Con lo que quiera proyectarse. Pues realmente lo que siento tampoco siento que es lo que debería de sentir. Es decir, tengo que darme cuenta si lo que yo siento realmente me está llevando a esta sensación de paz, de que evidentemente es algo que puedo conseguir y que ya en este momento si me relajo ahí está. Entonces, primero, démonos cuenta de que justo todo eso que yo estoy deseando, todo eso que yo estoy intencionando en mi vida, básicamente empieza a ser ese reflejo de lo que yo carezco. Lo evidente, que es lo que yo nunca quiero ver, es que todo eso que yo deseo, eso todo que me resisto, eso que todo no quiero, es lo que tengo como información dentro de mí, que es mi realidad. Entonces toda la emoción que tengo, que se está resistiendo, que está peleando con eso todo el tiempo, pues es la forma en la que yo estoy interpretando esta realidad y una está sustentando la otra. Es decir, también en irme dando cuenta, pues puedo ir percibiendo ciertos pensamientos, ciertas emociones, ciertas conductas que en mí se van volviendo viciosas. Y que curiosamente cuando tengo la opción de optar, de decidir hacerlas o de dejarlo, por lo general me voy a hacerlas y no me doy cuenta de por qué, o a veces lucho por qué no puedo no hacerlas. Y es por la falta de conciencia que yo estoy teniendo con respecto a esto. Voy a ponerlo en una imagen, espero que no sea tan complicada, pero vamos a pensar que yo tengo mucho resentimiento hacia mis papás por situaciones de vida que todos podemos tener. Pero voy creciendo como con ese rencor, ese resentimiento, como ese de, uy, qué injustos fueron, o qué malos fueron, o por qué no hicieron, o por qué no me dieron, en fin, lo que querramos. Y vamos a pensar que yo, pues a lo largo de mi vida, todo el tiempo estoy creándome, evidentemente, expectativas de que, pues a lo mejor un día van a ser esos papás que yo siempre quise tener, que nos lleváramos como yo siempre me he imaginado que deberíamos de llevarnos. O por el contrario, siempre estoy pensando en que ellos me van a decepcionar, en que si yo les cuento algo no les va a importar, no les va a interesar nada, entonces ¿para qué les digo? ¿Para qué les comparto? Si nunca les importa, siempre me me quitan valor, perdón, se me fue la palabra, en fin. Termina siendo mi propia forma de entender esa relación, pero además lo que estoy haciendo es que cuando pasan las cosas que evidentemente van a pasar, porque toda mi expectativa se va a llevar a la frustración y toda esta creencia profunda se va a llevar a, claro, sí, pase lo que pase, yo tengo la razón, porque así es. Y nosotros vamos a estar reafirmando no nada más eso que tenemos en el pasado, ¿no? Como lo que me dolió, sino que le estoy dando sustentabilidad, crecimiento, vida en este momento de mi vida, porque lo estoy reafirmando a través de mis acciones, de mis pensamientos y evidentemente de estar volviendo a sentir esa misma emoción, pero no llegar nunca a sanarlo porque no lo quiero reconocer, porque siempre va a estar en mi cabeza el que yo soy víctima, el que pobrecito de mí, la culpa es de los demás, la injusticia o yo soy muy malo, en fin, lo que ya hemos platicado en otros capítulos. El caso es que todo esto es de lo que yo tengo que darme cuenta. ¿Para qué? Para poder darme cuenta de por qué mi intención quiere ir en esa dirección. Y conforme yo me voy topando con estas resistencias, que al final del día, todas estas emociones, toda esta incongruencia entre lo que quiero y lo que siento, ¿sí? ¿Por qué existen? Pues porque hay un montón de resistencia.
que eso es lo único que tenemos que darnos cuenta. Tengo que ir a sentir, tengo que ir a reconocer lo que no quiero sentir, que ya lo hemos platicado, pero lo digo brevemente. Tengo aquí en el momento que tengo un impacto emocional, tengo aquí en mi cabeza todo el reclamo, todas las dudas, todas las ganas de lo que tengo que decir, de lo que tengo que pelear, de lo que tengo que victimizarme, culparme, porque lo tengo aquí en la cabeza, así todos los discursos, porque ya los creé en mi pasado muchísimas veces. Y tengo aquí toda la sensación de enojo, de frustración, de celos, de envidia. Tengo todas esas emociones que se desarrollan si yo platico esto. Pero si yo lo platico, lo único que hago es reafirmar esa creencia. Sigo creando esas probabilidades, o estoy haciendo que esas posibilidades se vuelvan más probables en mi realidad, porque les estoy dando alimento todo el tiempo, les sigo dando creación. Pero no me hago consciente de ellas. Entonces, en el momento que me doy cuenta y en lugar de platicar siento y observo, entonces neutralizo. ¿Por qué? Porque para eso tengo que tener una intención. Si yo, por ejemplo, quiero tener una relación donde yo tengo que perdonar, tengo que tener la intención de perdonar, entendiendo que eso lo único que va a hacer es que la energía se mueva, pero en mí no importa el de enfrente, el perdón es algo que te das tú. Tú perdonas a los demás o te perdonas a ti para que esa energía que está en resistencia se mueva, pero se mueve en tu percepción porque eres tú el que tiene que perdonar. Si sientes que te tienen que perdonar, sí, qué bueno, ve y pide perdón, pero date cuenta que la mayor resistencia está en ti. Si tú no te perdonas, no va a pasar nada porque sigue habiendo una resistencia, pero todo se va a remitir a solo resistencias. Y esas resistencias simplemente podemos intencionar sentir esta paz, ir con la búsqueda de neutralizar, teniendo claro que lo que sea que yo empiece a intencionar, se va a ir también limpiando. Todo lo que yo quiero lo puedo alcanzar, pero tal vez en este ir trabajando, ir tallereando, irte dando cuenta dónde no es congruente la emoción con tu intención de lo que quieres lograr. Ahí hay una resistencia, la neutralizas, aprendes de ti y tal vez tu intención vaya cambiando, tal vez tu intención vaya a cosas muchísimo más trascendentes para tu vida, buscando realmente eso que sí te va a dar felicidad y no solo las cosas que tú crees que necesitas para ser feliz. Pero bueno, ya nada más para cerrar este capítulo de hoy, me gustaría leerles una frase de mi maestro que acabo de ver y que me hizo mucho sentido con este capítulo de hoy, porque al final sí se trata de resignificar esto de relájate, no te claves, es decir, busca encontrar la paz, que sea tu intención más profunda encontrar la paz. Y dice así: sentir paz en el presente es tu intención de paz en el tiempo futuro, siendo realizada en el ahora. Es decir, no se trata de sentir paz cuando llega, es sentirla ahora para que llegue. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.